Comprometidos con tu salud. Tenemos servicio de emergencia, urgencia, todo el día, todos los días. Medical Center Neurocenter tiene servicio de emergencia en todas las especialidades médicas, laboratorio, estudio de imágenes. Nuestro personal está capacitado para actuar con rapidez y precisión ante cualquier emergencia que se presente. Queridos amigos de Enfermería Virtual Bolivia, nos enganchamos en esta noche en una transmisión más del episodio del podcast de Enfermería Virtual, esperando que ustedes estén bien y también deseándoles un buen inicio de semana en este 6 de octubre. Imagínense qué tan rápido ha pasado el tiempo, ya nos encontramos en el mes de octubre, a pocos meses de finalizar este año 2025, esperando que estén muy bien y cada uno de ustedes cumpliendo sus proyectos, sus objetivos, ya sea en la universidad, en el trabajo o personalmente. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo. Estamos a través de la fanpage de Enfermería Virtual Bolivia haciendo contenido educativo con diferentes temas de salud. Hoy nos toca hablar acerca de un tema importante que es conocido como stroke, es conocido como embolia para aquellas personas que no son del área de salud, también lo conocen como embolia, pero aquellos que son parte del personal de salud lo conocen también como ataque cerebrovascular, ACV. El reto del cuidado crítico, ¿no? Porque estos pacientes se nos complican y es importante poder hacer un tratamiento adecuado para evitar complicaciones y secuelas secundarias en el paciente. Es por esa razón que hemos invitado al doctor José Martín Daza, quien es médico especialista, neurointensivista y también es médico de planta del Hospital Universitario Japonés y de la terapia intensiva. También es presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva Cruceña del área de neurovascular o neurocrítica, creo que lo estamos diciendo. Ya lo tenemos en línea y lo saludamos en esta noche. Buenas noches, doctor José Martín Daza. Le saluda Moisés Candia. Bienvenido al podcast de Enfermería Virtual. ¿Cómo estás? Buenas noches, Moisés. Un gusto, verte nuevamente. Un gusto saludar a toda tu teleaudiencia o todos tus seguidores por internet y demás. Felicitarte una vez más por todo lo que estás haciendo, por toda esta promoción de la educación de diferentes temas y nos da la oportunidad de transmitir los conocimientos para que se divulguen y actuemos de mejor manera, ¿no? Todos los días. Importante, doctor, entonces hablar de este tema y aquellas personas, doctor, que todavía no lo conocen y lo están viendo y ya se han enganchado a lo que es esta transmisión en vivo, quisiéramos conocerlo un poco. Ya hicimos un poquito de introducción acerca de su perfil profesional, pero también quisiéramos conocer acerca de quién es el doctor José Martín Daza. Bien, yo soy médico especialista en medicina crítica, en terapia intensiva. Hice mis estudios en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires y en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Estuve ahí durante 15 años, 17 años en realidad. Después de terapia intensiva hice neurología, soy especialista en neurología clínica, médico al neurointensivismo y actualmente estoy acá en Santa Cruz desde hace un año, ejerciendo en el hospital japonés, el Hospital Universitario Japonés, eh, como médico de terapia intensiva y estoy como neurólogo en distintas clínicas eh, haciendo atención neurológica de los pacientes. Y actualmente soy el presidente del comité
de neurointensivismo de la Sociedad Argentina, Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la filial Santa Cruz. Excelente, doctor, sin lugar a dudas, un profesional bastante destacado en el medio cruceño por su gran perfil profesional y principalmente componente ya actual como presidente de la Sociedad Cruceña de Neurocrítico, todo lo que tiene que ver con el área neurocrítica. Doctor, queremos agradecerles por su tiempo para poder hablar sobre temas importantes y principalmente con lo que tiene que ver con el ataque cerebrovascular. Más de 15 millones de muertes a nivel mundial al año se manifiestan principalmente con el accidente cerebrovascular o principalmente el ataque cerebrovascular. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera en producir secuelas secundarias en el paciente. Doctor, estamos entonces y vamos a hablar sobre lo que es el ataque cerebrovascular, principalmente enfocado en el paciente crítico, ¿no? Sabemos que en una de las terapias intensivas se manejan todo lo que tiene que ver con diferentes patologías y no sin antes también hay pacientes con este tipo de patología, doctor. Sí, vamos a acordar todo eso y también, por supuesto, en este mes que es en el mes donde se recuerda el Día Mundial del Stroke o del ACV, Ajá. que es el 29 de octubre. Tengo que recordar eso y bueno, contento de que den este espacio a esta patología tan importante. Excelente, doctor. Nos decía que el 29 de septiembre, ¿o cuándo es la fecha que se conmemora la lucha contra el ataque cerebrovascular? El 29 de octubre. Ya, muy bien, doctor. Entonces es importante hacer énfasis entonces en este día importante y también para poder hacer lo que son diferentes sesiones educativas, diferentes jornadas. También quisiéramos que nos pueda contar acerca de esta jornada que se viene próximamente en octubre. Ya tenemos acá la imagen de apoyo y quisiera que nos cuente previo a esto sobre esta primera jornada internacional de urgencias neurovasculares que se viene este 30 y 31 de octubre. Coméntenos un poco, doctor, de qué va a tratar estas jornadas previo a lo que es esta sesión de esta noche. Bien, las jornadas estamos organizando con el Comité de Neurointensivismo de la Filial Santa Cruz. Gente de España, gente de México y de Bolivia. Es modalidad híbrida y esto es en conmemoración al Día Mundial del Stroke, que es el 29, pero las jornadas las vamos a realizar el 30 y el 31. Son 2 días intensos desde las 9 hasta las 19 horas, donde vamos a tanto de afuera como de adentro, en conmemoración al Día Mundial del ACV. Tocar no solo el ataque cerebrovascular isquémico, vamos a tocar el ataque cerebrovascular hemorrágico, la trombosis venosa cerebral, la hemorragia subaracnoidea. Vamos a tener algunos casos clínicos, algún taller de casos clínicos, vamos a tratar de hacer interactivo todo. Y bueno, vamos a tratar de actualizar todo el conocimiento y compartir todo ese conocimiento tanto con la gente que viene afuera y tiene mucha experiencia y con la gente de acá adentro nacional también muy destacada que hace esto todos los días. Importantísimo entonces, doctor Martín, esta jornada que se va a venir este próximo 30 y 31 de octubre en Santa Cruz de la Sierra. Listo, doctor, mientras usted va preparando su diapositiva, nosotros queremos hacerle la invitación para que nos puedan seguir a través de la página de fanpage de Enfermería Virtual en Facebook.
Queremos agradecer a cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión y principalmente a los amigos que nos están auspiciando. En esta ocasión agradecemos a MedSafe Capacitaciones, un lugar donde tú puedes hacer tus capacitaciones en diferentes programas o diferentes, lo que tiene que ver con si quieres hacer una capacitación de soporte vital básico y avanzado con certificación nacional e internacional. También queremos agradecer a Clínica Medical Center, un lugar donde vas a encontrar la atención de diferentes tipos de patologías o enfermedades con la atención de calidad y calidez en cuanto a diferentes servicios, emergencia, servicio de terapia intensiva, quirófano y todas las especialidades y estudios en cuanto a imagen. También queremos agradecer a lo que es la Fundación Yo Salvo Vidas, esta fundación que se basa principalmente en capacitar tanto al personal de salud como a personas que no son parte de la salud sin fines de lucro. Ya lo tenemos listo al doctor José Martín Daza, quien es especialista en el área crítica, para poder hablar sobre esta patología tan importante que tiene que ver con el ataque cerebrovascular. Adelante, doctor. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, correcto, ¿Se doctor. escucha bien? Sí. Bien. Como ustedes saben, y Moisés hizo la introducción, el ataque cerebrovascular es una enfermedad muy prevalente que muy pocos pacientes llegan al tratamiento, tanto trombolítico, que es el tratamiento medicamentoso, como el de la trombectomía mecánica, que es el tratamiento quirúrgico del evento cerebrovascular. Para eso vamos a hablar en cuanto a cuidados críticos de lo que es una gestión metabólica del accidente cerebrovascular. En alguna otra oportunidad ya habíamos hablado del tratamiento agudo y las ventanas del accidente cerebrovascular. Igualmente las vamos a recordar brevemente, pero no sin antes ir a la parte epidemiológica. Dentro del stroke, fíjense que acá el 88% de los strokes o de las embolias cerebrales o de los eventos cerebrovasculares, el 88% corresponden al stroke isquémico. El otro 10% corresponde a la hemorragia intracerebral o el stroke hemorrágico o la embolia hemorrágica, si queremos decir. Y de este 88% del stroke isquémico, fíjense que en cuanto a etiología, el no lacunar, tenemos el lacunar 23% y el no lacunar. ¿A qué se refiere con lacunar y no lacunar? A la causa del evento cerebrovascular. La causa de lacunar son infartos de características muy pequeñas, son de pequeño vaso probablemente, y las no lacunares son strokes mucho más grandes, ¿sí? Y dentro del no lacunar tenemos el cardioembólico, el criptogénico, el de gran vaso y otros. Entonces, fíjense que dentro de los eventos cerebrovasculares, recapitulando todo esto, son el 88% son isquémicos, o sea que se va un trombo, tapa la arteria y evita que pase el flujo sanguíneo cerebral al cerebro y ese cerebro se muere. De ese 88%, el 77% son no lacunares. ¿Qué implica esto? Que puede ser de origen cardíaco, de origen de las arterias carótidas o de gran vaso, o que no se sepa su causa. Y esto, fíjense, 35, 45% y demás. Yo creo que en nuestro país, acá en Bolivia, estas cifras se invierten un poquito, inclusive diría que el 45 corresponde al cardioembólico y un 35 al criptogénico, porque hay mucha prevalencia de enfermedad cardíaca acá en Bolivia, sobre todo pacientes charrásicos o con enfermedades predisponentes para los eventos cerebrovasculares.
no tenemos una estadística, se le está empezando a gestionar y pronto vamos a tener esos datos. En cuanto al el stroke criptogénico, el criptogénico es el que no tenemos causa, que a pesar que le hicimos un rastreo de las carótidas, un rastreo del corazón, un Holter para detectar arritmias y demás, no encontramos causa, y que generalmente dentro de estos, la mitad pueden ser ESUS, que son stroke de origen incierto, de características embólicas. Y para hablar dentro de la terapia intensiva tenemos que hablar un poco del tratamiento de reperfusión, el manejo de la presión arterial, el manejo de glucosa, el metabolismo lipídico y demás. Y vamos a tratar de tocar todo esto, digamos, toda la gestión metabólica implica esto, ¿no? El manejo hidroelectrolítico, el estrés oxidativo, etcétera. Pero los puntos más claves que vamos a tocar, acá voy a poner mi puntero porque no se ve. Ahí está. Sobre el tratamiento de reperfusión, el manejo de la presión arterial, el manejo de la glucosa, el manejo de los lípidos. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, ponemos una atorvastatina? ¿Sí? Bueno, en cuanto al tratamiento de reperfusión del stroke isquémico o del ACV isquémico, recordemos que tenemos hasta 4,5 horas para poder tratar con Tenacteplas. La droga que usamos acá es el Tenactex. ¿Sí? Pero fíjense que si yo capto ese paciente, por eso es una emergencia, por eso se tiene que activar un código stroke, un código ictus en cada hospital, porque el paciente llega y el tiempo es cerebro, digámoslo así, y mientras más tardemos, menos capacidad de recuperación tiene ese paciente. Entonces, eso es importantísimo destacar. Fíjense que dentro de las 3 horas necesito 10 pacientes para que uno me salga bien. Entonces, y mientras más antes, esto se va reduciendo. Dentro de la hora necesito cerca de 4 pacientes para que uno me salga bien. O sea que mientras más antes trate, este es el mensaje, es mucho mejor. Pero necesito articular varias cosas. Articular que el paciente acuda tempranamente. Articular que en el momento de que llegue al hospital se active un código y se lo atienda rápidamente y se dé prioridad a ese paciente para poder atenderlo. Y no que quede en una camilla a un costado y esperemos que Dios lo vea. No, entonces la idea es que sea atendido lo más rápidamente posible. Reunamos criterios para ver si se puede reperfundir o no, si se le puede administrar esta droga. Actualmente creo que existen 2 estudios en las cuales ya prolongan estas 4,5 horas hasta las 24 horas. Todavía no es una evidencia tan pesada, pero está en eso, ¿sí? Sobre todo los lugares donde no hay otro tratamiento que este, ¿sí? También existe otro tipo de tratamiento que se llama trombectomía mecánica, que es pasar un pequeño cable a través de la ingle y llegar hasta el cerebro y ahí agarrar con una canastita y sacar el coágulo. A eso nosotros llamamos trombectomía mecánica. Y la trombectomía mecánica, ¿hasta cuándo la podemos hacer? Hasta dentro de las 24 horas, ¿sí? Pero siempre reuniendo algunos criterios, ¿sí? Para llevarlo al paciente a trombectomía mecánica. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer la trombolisis? Ahora, porque tenemos la medicación y hay que hacerlo, ¿sí? Nada más que falta gente que diga, ¿y por qué no tratamos a la CB? Tratémoslo, busquemos la medicación, busquemos los medios, veamos si el paciente entra en ese criterio. Y hay estos nuevos paradigmas. En realidad, el primer paradigma es que el cerebro el tiempo era cerebro, ¿no? Y dentro de las 4 horas y media hasta las 6 horas se podía trombolizar.
pero actualmente se está prolongando, como les decía, un poco más y hablamos de lo que es la ventana tisular. Fíjense, una ventana temporal que implica tiempo y otra ventana tisular que implica tejido. ¿Y el tejido de qué depende, doctor? De las colaterales que tiene ese paciente. O sea, que mientras más colaterales tenga alrededor, mayor probabilidad de tratamiento y que ese paciente quede mejor y mejor respuesta al tratamiento voy a tener, tanto para la trombolisis como para la trombectomía mecánica. Entonces, cuando yo tengo mi paciente con stroke, tengo que activar mi código ictus en la sala de emergencia, inmediatamente hacer una neuroimagen, ver el ABC, obviamente, eh, dentro de la sala de urgencias y de ahí llevarlo a la neuroimagen. En el momento que yo ya estoy evaluando, ya tengo que activar a la gente que me ayude a llevar al paciente hasta el tomógrafo, que el tomógrafo esté abierto, que el tomógrafo esté disponible en ese momento, que no esté con otro paciente, ya avisar y dar las pautas para poder atenderlo lo más rápidamente posible. Y fíjense, ya hacemos la neuroimagen, si está dentro de las 4 horas, sigamos esta flecha, dentro de las 4 horas, de última vez visto sano el paciente y no hay contraindicaciones para el tratamiento, hay que administrar el tratamiento trombolítico. Esa es la idea, ¿sí? Y después llevarlo a la sala de terapia intensiva o a la unidad de ACV. Pero inclusive si yo tengo de 4 horas y media a 9 horas, o tengo un paciente con stroke del despertar, es decir, que, por ejemplo, yo me fui a dormir a las 22 horas y me despierto a las 5 o 6 de la mañana y no puedo mover un brazo, no puedo mover una pierna, a eso se llama stroke de despertar, porque desperté con el stroke, desperté con el ACV y no sabemos en qué momento hizo ese stroke. No sabemos todo el tiempo si fue a las 22, si fue a las 23, si fue a las 24, si fue a la 1, a las 2 de la mañana o si fue a las 5 de la mañana. Entonces, este tipo de pacientes corresponde a hacer una resonancia con unas dos secuencias que se llaman parar de esto y podemos trombolizar al paciente. O eventualmente extender la ventana hasta las 6 o 9 horas o hasta las 24 horas en caso de que tenga una oclusión de gran vaso. Cuando tenga una oclusión en gran vaso, se me tiene que venir a la mente trombectomía mecánica, o sea, manejo quirúrgico del ACV. Para esto tenemos este medicamento que es el tenacteplasa, perdón. El tenacteplasa es una droga genéticamente modificada, ¿sí? Que tiene una vida media mucho más larga que la Actilice, que es el anteplasa, que es la primera droga que salió para el tratamiento de estos pacientes. Tiene mayor resistencia al activador tisular plasminógeno, o sea, a que se elimine dentro de la sangre, y lo práctico es que se puede dar en boca. ¿Sí? Esa es la diferencia con el Actilice, que llamamos. En esta revisión sistemática, comparando Alteplasa y Tenacteplasa, vemos que el Tenacteplasa, por ejemplo, bueno, los dos son, uno es por vía de ingeniería, el otro es por la versión recombinante. En cuanto a la FDA, fue aprobada el Alteplasa para el stroke, para el infarto de miocardio, para la embolia pulmonar. En cambio, el tenacteplasa para el infarto. Actualmente ya tiene que aprobarse para el stroke, que es lo que usamos acá y en muchos otros países. Inclusive en Argentina ya se está desplazando el alteplasa por el tenacteplasa, porque es mucho más práctico de usarlo y tiene todos estos beneficios. La administración, por ejemplo, del alteplasa es 10% en bola y después todo en una hora, en una bomba de infusión. En cambio, la administración del tenacteplasa es en bolo
en un minuto. Eh, si es mucho más fibrino específico, o sea que va a ir a la fibrina y la va a degradar entre 14 a 15 veces más comparado con el alteplasa. En cuanto a su degradación, tiene más resistencia, como les decía, al activador tisular del laminógeno. Y tiene una vida media mucho más larga. O sea, hay varios beneficios entre tenerteplasa que alteplasa y mucho a favor hacia el tenerteplasa. Hay diferentes estudios desde el 2010 que empezaron a salir apoyando al tenerteplasa, ¿sí? Hay más estudios que ya dan su uso y de a poco se van imponiendo y las guías son muy antiguas, son del 2019, la última actualización de las guías americanas, pero hay las guías europeas y canadienses. Y ahí no los menciono, pero de manera muy escueta, sobre todo en las americanas. Pero ahora se van a modificar todas esas. En las guías europeas, ¿qué te dice? Si no tengo oclusión de una arteria carótida, de una cerebral media, lo puedo usar con un grado moderado, con una recomendación fuerte. ¿Cuál es la dosis? 0,25 miligramos por kilo, dentro de las 4 horas y media. ¿Sí? Los expertos, los 9 miembros que hicieron este consenso europeo, estaban a favor de usar el tenerteplasa sobre el alteplasa. En cuanto a la evidencia con oclusión de grandes vasos, podemos decir que también lo ponen con grado moderado, recomendación fuerte, ¿sí? Esto en pacientes que sean elegibles se recomienda 0,25 miligramos por kilo, pero que no demore la trombectomía mecánica, o sea, como puente a la parte quirúrgica, y se puede usar. Entonces, las guías europeas sí ya lo están empezando a recomendar. Este es uno de los estudios a nivel, es un estudio chino que salió el año pasado, el 3.3. Hay otros que también ya empezaron a salir y prueban, por ejemplo, el tenerteplasa, pero que se usa después de las 4 horas y media hasta las 24. ¿En qué pacientes? En pacientes que tenían oclusión de la carótida, que no tenían posibilidades quirúrgicas, como nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces, a ese tipo de pacientes les daban el tenerteplasa. ¿Y qué pasó? Fíjense, estos dos colores son de la buena recuperación, un MRS de 0 y 1, o sea, prácticamente sin discapacidad. Y fíjense, si sumamos, suma el 32% más o menos, o 33% versus 23%. Este es el tratamiento médico estándar, o sea, solo aspirina y nada más, y esto es tenerteplasa, ¿sí? Esto fuera de la ventana habitual, que es más de las 4 horas y media. Entonces, esto pintó a favor, mejoró 1,37 veces más a este tipo de pacientes, ¿sí? También acá, fíjense, sigan la columna de tenerteplasa versus tratamiento médico estándar. La recuperación dentro de las 72 horas fue de 16 versus 6%. La reperfusión dentro de las 24 horas fue de 20% versus 11%. Y el cambio en el NIH, o sea, en la escala que hacemos de déficit, -4 a -2, perdón, ¿sí? O sea, bajaron los puntos en 4 puntos y en 2 puntos el tratamiento médico estándar. O sea que sí hubo una diferencia. En cuanto a muerte no hubo diferencia, en cuanto a desangrado tampoco una diferencia significativa. Sí, 2% versus 0,8%, entre los efectos adversos no hubo diferencias y demás. ¿Sí? Como conclusión, por ejemplo, este estudio dice en pacientes, el tenerteplasa en pacientes en población china
de 4 horas que tuvieron un stroke, dentro de las 4 horas hasta las 24 horas que no le dieron chance de trombectomía mecánica de posibilidad quirúrgica, les anduvo. ¿Sí? Para esto, un poco les puse estos gráficos para mostrarles lo que es el área de penumbra. Este es un estudio que se llama RAPID, esto es por resonancia. Hay por tomografía y hay por resonancia. Todo lo que ven de color morado o violeta tiene un flujo sanguíneo muy lento, ¿sí? Prácticamente este es el core que llamamos isquémico. Y este verde es la penumbra, es el territorio que queda amenazado. O sea, esta es la parte de la isquemia y esta es la parte amenazada. Y fíjense, el volumen de core es 27 y el volumen de amenaza es 193, casi 200 milímetros. Entonces es bastante. Y fíjense, si veo la angiografía o la angioreso, acá tengo una oclusión. Fíjense acá, esta es la carótida. Vengo, acá está la cerebral anterior, pero acá no tengo cerebral media. Y cuando hago el tratamiento quirúrgico con esta canastita que va sacando los trombos, mejora de esto a esto. ¿Qué tengo que hacer en cuanto a en cuanto al manejo de la reperfusión? Al manejo, perdón, de la presión arterial por reperfusión, ¿sí? ¿Cómo tengo que manejar mi presión arterial en este tipo de pacientes? Cuando uno aumenta la presión arterial o cuando mi paciente está muy hipertenso, todos tenemos o tiene mi paciente riesgo de hematoma intracerebral y de mayor edema cerebral. ¿Sí? Doc, excelente, entonces estamos viendo ahí la presentación. Doctor, vamos a ir a un corte pequeñito y enseguida vamos a volver nuevamente con el tema del manejo de la presión arterial. ¿Le parece bien, doctor? Bien, un corte. Súper, volvemos enseguida. Comprometidos con tu salud, tenemos servicio de emergencia, urgencia,
todo el día, todos los días. Medical Center Neurocenter tiene servicio de emergencia en todas las especialidades médicas, laboratorio, estudio de imágenes. Nuestro personal está capacitado para actuar con rapidez y precisión ante cualquier emergencia que se presente. Y estamos de vuelta nuevamente en el podcast de Enfermería Virtual. Luego de ese pequeño corte estamos volviendo en esta noche hablando sobre el ataque cerebrovascular enfocado en el paciente crítico. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor José Martín Daza, quien es especialista en el área neurocrítica. Asimismo queremos invitarlos, haciendo énfasis en este día de lucha contra el ataque cerebrovascular, en poder participar en las primeras jornadas internacionales de urgencia neurovascular este 30 y 31 de octubre en Santa Cruz de la Sierra. La modalidad es netamente híbrida, participan diferentes conferencistas, diferentes ponentes, tanto nacionales como internacionales, en conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Prevenir, reconocer y actuar a tiempo ayuda a salvar vidas. Tiempo es cerebro. Es por esa razón entonces que a no perderse de estas primeras jornadas que se vienen este 30 y 31 de octubre. Ya lo tenemos nuevamente con la presentación al doctor José Martín Daza y vamos a continuar con la presentación para que volvamos a conocer acerca del manejo de la tensión arterial o de la presión arterial, acerca del manejo del paciente neurocrítico. Adelante, doctor. Bueno, continuamos con la presentación. Ahí se ve y se escucha bien. Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Bueno, estamos en cuanto al manejo de la presión arterial posterior, digamos, al tratamiento del stroke, ¿sí? Si yo tengo un paciente que ya lo he tratado, tanto por trombectomía mecánica o por trombolisis, ¿cómo tengo que dejar a este paciente? ¿Hipertenso? ¿Tengo que dejarlo hipotenso, normotenso? Esa es la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo hipertenso, tengo mayor riesgo de transformación hemorrágica, ¿no? de que mi paciente sangre, donde repercutió el área cerebral. Pero también tengo riesgo de hipoperfusión cerebral si yo le bajo la presión arterial, porque hay áreas alrededor de esa área, como les mostré, de penumbra todavía, que dependen muchas veces solo de la presión arterial, y si yo le bajo se terminan infartando. Entonces, para eso tenemos varios estudios que nos han sugerido o nos han ido enseñando a saber cómo manejar un poco estos pacientes, y este es el BP-TACHE Trial, el cual se efectuó en 2021, multicéntrico, y esto se utilizó en trombectomía mecánica. Posterior a la trombectomía mecánica,
un grupo le bajaban la presión arterial sistólica entre 100 y 130 y otros los dejaban entre 130 y 180 en las primeras 24 horas. El grupo intensivo, que era de 100 a 130, versus el grupo estándar. ¿Hubo alguna diferencia como tal? Ninguna, ¿sí? Sí hubo bastante hipotensión, digamos, en el tratamiento intensivo, ¿sí? Pero la mortalidad, inclusive en estos pacientes, por bajarles mucho la presión, fue un poco mayor, 7 versus 4%. No les dio significancia estadística, pero es un punto a tomar en cuenta. El fenómeno de disminución de la presión arterial sistólica por perfusión espontánea existe. Y el fenómeno de trombosis venosa postcapilar persistente, donde es malo bajar la presión arterial. Entonces, estas dos cosas tenemos que tomarlas en cuenta en el momento de tratar al paciente. El otro estudio que salió es el Enchanted Trial, el cual también compara el tratamiento intensivo sistólica menos de 120 y lo no intensivo entre 140 y 180. ¿Sí? Entonces, no hubo diferencia significativa en la hemorragia, no hubo diferencia significativa en los eventos y la mortalidad. ¿Sí? Sí hubo en el tratamiento intensivo pobre outcome, o sea, si le bajamos mucho, tiene peor outcome versus los que no. Mayor deterioro neurológico y mayor discapacidad. ¿Sí? Entonces, nos enseñó a decir, no bajemos menos de 120 la presión arterial. El Optimal BP, que fue el 2023, también un grupo intensivo, pero fíjense que fueron subiendo la vara, ¿no? 120, 110 estaban y ahora 140. 140, 180. El grupo intensivo eh, eh, versus el grupo estándar. No hubo una diferencia significativa, ¿sí? Entre hemorragia intracraneal dentro de las 36 horas, 9 versus 8%, y la reducción, digamos, intensiva dentro de las 24 horas, tampoco hubo una diferencia, digamos, en cuanto al outcome funcional. A los 3 meses, 0 y 2. En cuanto a este otro trabajo, que es el BEST-2, toman 3 grupos, fíjense, menos de 140, menos de 160 y menos de 180. ¿Sí? Y en cuanto al outcome funcional, MRS a los 90 días, fue 0,5, de 0,47 y 0,58. En cuanto a la hemorragia, 36, 32 y 30%. ¿Sí? Entonces, el bajar la presión arterial me permite, digamos, de manera no tan intensiva, digámoslo así, no sé si tengo una más, no tan intensiva, menos de 110, 120, aumenta la discapacidad, pero si lo mantengo en un rango entre 140 y 160, más o menos va a mejorar o voy a evitar los distintos efectos, ¿sí? Digamos, voy a dejar a mi paciente mucho más estable de lo que yo esperaría, bajándole la presión de manera intensiva. Este es el PC Score, no me voy a meter mucho en eso. Lo ideal es que mi paciente quede con este flujo. Fíjense que acá está ocluido, después de la cirugía queda desocluido, hasta totalmente normal, que es el PC3. En cuanto a otros estudios que podemos hacer dentro de la terapia intensiva, tenemos el uso del Doppler transcraniano, que me permite varias cosas. Me permite detectar la oclusión,
en el momento de hacer la trombolisis, ver cómo reperfunde la arteria, ¿sí? Y me permite saber cómo están las velocidades indirectamente el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? ¿Y qué tenemos en este estudio? Bueno, este es el Doppler. Fíjense que vamos viendo el polígono de Willis y en base a sus velocidades tenemos una onda sonográfica que nos permite ver cómo están sus velocidades y sus resistencias, ¿sí? Cuando tenemos aumento de las resistencias vasculares, nos habla de peor pronóstico. Post-trombectomía, el Doppler me sirve en estos casos. Fíjense que a los 90 días tenía peor ranking, peor outcome, mientras más alto las resistencias estaban por el Doppler transcraneal. Y eso es lo que concluyó este estudio, que insonando la arteria cerebral media post-trombectomía del lado afectado es un biomarcador en pacientes con stroke, ¿sí? El valor de corte fue de 1.04 de IP. O sea, si estaba más de eso, tenía peor pronóstico. Este es otro trabajo que habla después de la trombectomía mecánica en cuanto a velocidades sistólicas de la cerebral media. Si está elevado es un indicador de buen pronóstico a los 90 días, ¿sí? En cuanto al manejo de la glucosa, podemos decir que ya tenemos en cuanto a la prevención secundaria, en el agudo siempre tenemos que manejar con insulina, pero en la prevención secundaria tenemos algunos puntos de corte. Entre ellos, medir la hemoglobina glicosilada, que tiene que estar menos del 7% para reducir el riesgo de complicaciones microvasculares. En pacientes con un índice de masa más de 35 y menos de 60 años o mujeres, se puede utilizar la metformina como coadyuvante a esto. Y en pacientes, el grado de recomendación 2B, buscar una hemoglobina menor a 7. En pacientes sin insuficiencia cardíaca ni cáncer de vejiga, considerar la pioglitazona como tratamiento para evitar los eventos recurrentes, ¿sí? Se ha visto que hay menor recurrencia de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares en pacientes diabéticos utilizando las tiazolidinedionas como la pioglitazona, la rosiglitazona, los agonistas del GLP-1, el receptor GLP-1 como la liraglutida, y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa como la dapaglifosina, la empaglifosina. En cuanto a obesidad, fíjense que nuestra cadena es esta, ¿no? Cada vez más gordos por el estilo de vida que tenemos y la comida que comemos, por lo cual aproximadamente esto va a ser una pandemia. En 2030 se espera que alcance el 50% de la población mundial sea obesa, ¿sí? Obviamente hay que calcular el índice de masa corporal, ver dónde está parado nuestro paciente y modificar el estilo de vida y empezar la pérdida de peso. Además predispone a esto, que es la apnea del sueño. Son pequeñas ausencias o grandes o pequeñas ausencias de respiración mientras el paciente está dormido. ¿Eso qué implica? Que mientras no respire me va a aumentar mi dióxido de carbono, mientras no respire va a caer la oxigenación y mientras no respire también va a generar que aumente o no descienda la presión arterial durante el sueño, y eso me va a predisponer a que este paciente tenga mayor riesgo cerebrovascular de un nuevo infarto. Entonces, en todo paciente con evento cerebrovascular debemos diagnosticarlo y tratarlo. Entonces, si ustedes también lo pueden ver en las terapias, muchas veces vemos roncar y para la respiración y hacer apneas. Todo esto hay que documentarlo, así podemos tratar al paciente. Y el tratar al paciente con un CPAP ayuda a que esta autorregulación que está alterada a nivel cerebral por estas apneas vuelva a su normalidad.
que también la podemos detectar con el Doppler. Pero bueno, el tratamiento es ese, con un CPAP, ¿sí? Y esto también me reduce también la presión arterial, me reduce el riesgo de infarto miocardio y de recurrencia de stroke, ¿sí? En cuanto a tema del SAOS, hay muchas implicaciones en cuanto a enfermedades. El síndrome de apnea del sueño está implicado en la insuficiencia cardíaca, en la fibrilación, en la hipertensión, en el infarto agudo de miocardio, por lo cual hay una fisiopatología relacionada con todo esto para detonar tanto el fallo cardíaco como las arritmias y el accidente cerebrovascular. Fisiopatológicamente hay una hipercoagulabilidad, el estrés oxidativo, la inflamación, una disfunción autonómica y demás. La idea es detectar a este tipo de pacientes para poder tratarlos y que no vuelvan a recurrir con otro evento cerebrovascular. Las recomendaciones del 2021 en cuanto a prevención lo recomiendan, digamos, en pacientes con stroke isquémico o un accidente transitorio y apnea del sueño, hay que tratar con un CPAP, ¿sí? Para mejorar el tema de las apneas, ¿sí? Y siempre considerar el diagnóstico, grado 2B, ¿sí? Estudios en marcha son esos. En cuanto al control lipídico, ¿qué puedo hacer? Darle la atorvastatina. La atorvastatina generalmente a altas dosis, que no solo sirve para bajar el colesterol y demás, sino me sirve como antiinflamatorio. Y esos vasos que están inflamados me permiten desinflamar. Y no solo eso, sino también, no solo los vasos, sino se refiere más que todo a la placa de ateroma que está dentro, que tiene muchos glóbulos blancos, perdón, muchas interleucinas, muchas citoquinas. La atorvastatina reduce esto, ¿sí? El objetivo es que mi LDL, mi colesterol malo, sea menor a 70, ¿sí? Monitoreo a las 12 semanas, cada 3 meses, hasta el año. En cuanto a actividad física, obviamente se recomienda al menos 10 minutos, 4 veces por semana, ejercicio aeróbico de moderada intensidad, y 20 minutos 2 veces a la semana al menos, ejercicio aeróbico intenso. Bueno, todos tenemos que trabajar en una misma dirección, ese siempre es el mensaje. Mientras más seamos, mejor va a ser nuestro equipo, y mientras trabajemos todos tirando para el mismo lado, no hay enemigo que nos pare, ¿no? Y el stroke es uno de ellos. Si hay alguna pregunta o algo, ahí está mi mail, o me pueden preguntar ahora y demás. Importantísimo. Moisés, te cedo la palabra. Importantísimo, doctor, entonces la presentación del ataque cerebrovascular, muy bien detallado, enfocado en cuanto a diferentes estudios, metaanálisis o guías internacionales que se usan, ¿no?, en cuanto al manejo de estos tipos de pacientes. Si bien, doctor, estamos hablando sobre este tipo de pacientes, sigue siendo fundamental, ¿no?, hacer la prevención y fundamentación que usted decía. Si trabajamos todo en equipo y en una misma dirección, vamos a lograr muchos resultados positivos, tanto para el paciente como para el mismo equipo profesional. Les están mandando saludos, doctor, a través de la fanpage de Enfermería Virtual. Excelente ponente, nos dice algunos de los saludos. Excelente tema, importante. Y aquí también nos dejan algunas preguntas. Importante entonces, doctor, hablar sobre este tipo de patologías que no deja de ser llamativo, pues, porque se presentan, ¿no?, en los servicios de emergencia y posteriormente pasan a las unidades de cuidados intensivos. Es importante hacer énfasis en los estudios que usted dice, canadienses, algunos estudios también norteamericanos, que se basan en poder hacer una guía estructurada y enfocada en este tipo de pacientes,
pero también tomando en cuenta la realidad, doctor, de nuestro medio. Si bien en hospitales públicos todavía en algunos hospitales no se cuentan con unidades de ataque cerebrovascular o unidades ictus, pero ya en la parte privada hay, digamos, estas unidades. ¿Cómo ha sido el manejo, doctor, en cuanto a estos dos tipos de ambientes nosocomiales, usted como profesional en el área, y cómo hace para poder tratar, teniendo en cuenta que en un lado hay medicamentos súper buenos, hay la Teneligliptina, hay diferentes fibrinolíticos para poder usarlo, pero en el otro estás muy limitado, no hay ciertos medicamentos? ¿Cómo hace usted para poder hacer un abordaje de estos tipos de pacientes? Qué pregunta difícil la que hace. Eh, es complejo. Tal vez lo importante en el sistema público o privado, estén donde estén, es sembrar esa semilla de decir, el ACV se trata, la embolia se trata, y en base a eso armar equipos de atención para el paciente. Ahora, si llegamos a conseguir realmente un Teneligliptina, medicación, la familia junta puede pagar el medicamento, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y demás. Pero lo peor sería el no hacer nada y ser cómplice de todo esto. El dejar al paciente así, decir no hay recursos, la gente que viene acá no tiene para pagar un medicamento y listo. No, yo creo que hay que igualmente armar a todo nivel, sea público o privado, mucho más tal vez en el público es donde más hay que trabajar, donde más cosas hay que hacer. Pero por ejemplo en el hospital japonés tenemos todo, pero hay que coordinar, tenemos tomografía, tenemos resonancia, nos falta la medicación. Igual hay que coordinar con todos porque desde el apoyo, desde la secretaria, todos tienen que saber esto para una atención integral del paciente. Uno no solo puede luchar contra todo esto, tenemos que formar equipos, equipos que se dediquen a esto y a trabajar en todas las emergencias, tanto privada como pública. Y ese tal vez sería el reto, ¿no? Importante entonces, uno de los desafíos que próximamente se tiene que trabajar mucho, ¿no? Como usted decía, no quedarse con los brazos cruzados y decir no tenemos estos insumos, no tenemos el tema farmacológico y ya, ¿no? Sino que tratar de buscar siempre soluciones para el objetivo del paciente. Doctor, un poquito hablando sobre las escalas de valoración, y muchos de los médicos a veces, o muchos de los colegas a veces usan lo que es para valorar este tipo de pacientes, siguen usando lo que es la escala neurológica, ¿no? En el tema del NICH o en el tema también de la escala neurológica para pacientes politraumatizados. ¿Qué recomienda usted, doctor? Si bien algunos sí hacen énfasis principalmente en usar este tipo de escala que fue creada para valorar pacientes neurológicos, la escala de NICH, pero hay otros que todavía siguen en algún momento utilizando lo que es la escala de pacientes politraumatizados, ¿no? Para poder ver en cuanto al tipo de gravedad de esta patología. Bien. Lo que tenemos que hacer sí es usar este tipo de escalas. La recomendación es sí usarlas. ¿Por qué? Porque las escalas se han creado para hablar un mismo idioma, tanto entre enfermeros como médicos. No solo el médico tiene que hacer esta escala, tenemos que hacerla todos, desde el médico interno, hasta el especialista, los enfermeros, los kinesiólogos, todos. ¿Por qué? Porque puntuamos al paciente y sabemos dónde estamos. Y en base a eso lo vamos siguiendo al paciente, ¿no? Y vemos cómo va nuestro tratamiento. Y vemos cómo sigue mi paciente, si está mejor, si está peor. Porque a veces digamos, nos ha pasado, nos trata al paciente y después se pone peor y vemos realmente
¿Cuántos puntos aumentó? Tantos puntos, sí, hay que llevarlo a hacer una nueva tomografía, hay que hacer esto y demás. Y es fundamental utilizar las escalas. Ahora tiene sus críticas, porque esta escala está hecha más para circulación anterior que posterior y demás. Pero hay que empezar a implementarlas. Lo principal es eso, empezar a implementarlas para que todos tengamos un lenguaje universal. Excelente, doctor. También hablaba del tema, doctor, de poder hacer en cuanto a estudios de neuroimagen, ¿no? Y algo importante que había hecho énfasis en alguna de las últimas jornadas de terapia neurovascular o en el área neurocrítica era el uso del ecodoppler o Doppler transcraneal. Si bien todavía no había llegado a Santa Cruz de la Sierra o alguna poco, se hacía poco énfasis en esto. ¿Qué recomienda usted en cuanto al uso de este tipo de estudio en cuanto a imagenología? ¿Es mucho más rápido en cuanto a una tomografía computarizada o una resonancia? ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al uso del ecodoppler, doctor, en cuanto a este tipo de pacientes? En- son realidades distintas en varios ámbitos, ¿no? En el hospital donde me formé, por ejemplo, teníamos todo a mano y el ecógrafo estaba ahí. Cuando nos llamaban por un paciente con stroke, ese rato, ya hacíamos? Ya estaba canalizando la enfermera, el otro estaba haciendo el NIH, uno ya le estaba haciendo el doble. Ya podíamos ver ahí, por ejemplo, que teníamos la oclusión en los pacientes que tenían oclusión de la cerebral media. Entonces era importante, ya íbamos a resonador y ya sabíamos que ese paciente tenía que utilizar contraste o hacer la toma con contraste. Y ya nos guiaba un poquito con todo eso. Y em, em, se utilizaban todas las herramientas. Y acá creo que igualmente podemos hacer lo mismo. Todos los hospitales tenemos un ecógrafo común. Y en el ecógrafo común hay ciertos traductores que se puede hacer también en Doppler, se llama el duplex transcraneal, y también podemos hacer lo mismo. Pero hay que implementarlo. Mientras uno no le entre el bichito de la duda, no lo va a poner en práctica y hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Y mientras más herramientas tengan, mejor para tratar al paciente. Mientras más monitoreo tengan, mejor voy a tratar a mi paciente. Es importante entonces usar también el tema de las herramientas que tenemos en los servicios de unidades de cuidados críticos o en los servicios de emergencia, ¿no? Porque es ahí donde se hace el abordaje de este tipo de pacientes que nos llegan y también tomando en cuenta, doctor, el periodo de ventana que usted decía algo importante, ¿no? Que tiempo es cerebro, mientras mucho más tiempo se haga lo que es el abordaje inicial y se actúe rápido, menos van a ser las complicaciones posteriores, tanto secuelas en el tema motor o psicomotor principalmente, pero también tomando en cuenta la realidad de nuestra sociedad, ¿no? La realidad de nuestra área geográfica, tomando en cuenta que diferentes tipos de pacientes no solamente se encuentran en la ciudad, ¿no? Pueden pacientes referidos de las provincias y también tomando en cuenta el tema del transporte, ¿no? A veces tardan distantes a más de 6 horas, 12 horas. Y en este tipo de casos, doctor, usted hablaba de hacer una trombectomía mecánica a partir de las 24 horas, si no estoy mal, y hacer una trombólisis en un periodo de 4.5 a 5 horas. ¿Qué pasa, doctor, si es que ha habido un paciente en tal provincia y tienen que trasladar o transferir a la unidad de ICTU, la unidad de stroke, pero sobrepasa el tiempo? ¿Cuál sería el tratamiento para este tipo de paciente o cuál sería el plan que se realizaría tomando en cuenta los antecedentes? Bien. Mira, otra pregunta difícil. Lo que tenemos que hacer con ese paciente es ver si cumple criterios para hacer lo que se llama trombectomía mecánica, ¿no? Uno de los principales criterios es el tiempo.
El segundo es que tenga la oclusión realmente. Y el tercero importante es que, sí, tercero importante es el área de penumbra que podamos detectar, el área rescatable que podamos detectar. Si vemos que hay un área rescatable, sí va a trombectomía mecánica y mientras no tenga contraindicaciones. Eso sería lo esperable, lo habitual. Pero a veces nos pasa, como en el público, que necesitamos ponerle contraste y no se tiene el contraste a mano, o hay que comprarlo y demás. Y eso nos demora aún más todo esto. Son cosas que hay que pulir, pero se puede. Y digamos que no entre y ya estemos pasados, estemos a las 8 horas, 10 horas, y le hacemos la tomografía con contraste y demás, y no tiene la oclusión y no cumple los criterios, ese paciente también, digo, no hay que dejarlo a un lado, ¿no? Hay que seguirlo tratando, ver, es un paciente agudo, hay que hacer todo lo que se llama prevención secundaria. Prevención secundaria es poner diferentes tipos de medicamentos para evitar la recurrencia del stroke. Y adicionalmente empezar a estudiar la causa del evento cerebrovascular para poder prevenir de mejor manera a este paciente, digamos, la recurrencia del stroke en este paciente. Importante entonces, ¿no? No dejarlo al paciente, como usted decía, no porque ya cumplió lo que es el ciclo o las horas adecuadas, también hacer una valoración de acuerdo a criterios y posteriormente también hacer un abordaje humanizado, integral, que pueda evitar complicaciones con el paciente, porque puede complicarse no solamente con el tema neurológico, también problemas pulmonares, ¿no? El tema de neumonía asociada a ventilación mecánica u otro tipo de adyacentes que puedan cumplir o estar durante su estadía en las unidades de cuidados críticos de terapia intensiva. Doctor, algo importante también que habló, hacía referencia al manejo del medio interno, ¿no? Y en cuanto al tema del tema de la presión arterial, tomando en cuenta la presión arterial media, hacía referencia a que no puedan bajarse de golpe, ¿no? Porque a veces decimos, está hipertenso el paciente no responde, está comatoso, mira, estamos con una presión arriba de 180 de sistólica y queremos bajarlo rápidamente, ¿no? A veces nos asustamos y decimos, no, hay que bajarlo rápidamente, iniciamos beta bloqueantes, antihipertensivos, ciertos diuréticos con el objetivo de bajar esas presiones, ¿no? Pero como usted decía, hay que tratarlo y bajarlo gradualmente porque también hay que tomar en cuenta ciertos parámetros en cuanto a presión arterial media o una tama adecuada. Dentro de lo que es la presión arterial media, doctor, para poder hacer una buena reperfusión sanguínea en órganos blancos, órganos diana, ¿cuál es lo que se recomienda actualmente en cuanto a las últimas guías o metaanálisis que se manejan? Bien, ahí dividir en dos grupos. El primer grupo, que son los pacientes que fueron a trombolisis o trombectomía mecánica, en eso sí voy a poder bajar un poco la presión arterial, no mucho. Y el segundo grupo, como habíamos hablado y los trabajos que les mostré. El segundo grupo son los pacientes que no fueron a trombolisis ni trombectomía mecánica. En esos pacientes se puede tolerar más la hipertensión, se lo puede dejar hasta inclusive 200 de sistólica, si no apremia el corazón, si no hace fallo cardíaco y demás, se lo puede dejar tranquilamente, ¿sí? No hay que estresarse por eso. Pero los pacientes, digamos, en el pretratamiento, digamos, si yo tengo un paciente para tratarlo, para hacer la trombolisis o la trombectomía mecánica, ese paciente sí tiene que estar con una presión arterial menos de 180, 110 de presión. Pero después de tratar, puedo dejar que esté hipertenso y demás, ¿sí? Y después, post tratamiento, es el otro manejo que les decía, ¿no?
sí, a ese le vamos a ir bajando de a poco la presión arterial. No sé si se entendió. Súper, súper claro. Entonces es dependiendo del tipo de procedimiento que se haga en nuestro paciente neurocrítico. Doctores, entonces estamos llegando a lo que es la parte final de este podcast. Muchos saludos para ustedes, para usted. Excelente presentación, excelente ponencia y le manda saludos todas las personas que nos están viendo en este momento en vivo, principalmente haciendo énfasis entonces en este tipo de patología que sin lugar a dudas sigue siendo frecuente, y es por esa razón que ustedes como Sociedad de Terapia Intensiva Cruceña están organizando lo que es esta primera jornada internacional de urgencias neurovasculares este 30 y 31 de octubre. Dentro de las complicaciones, ya doctor, como últimas preguntas, complicaciones en este tipo de paciente, ¿cuáles pueden ser las complicaciones más llamativas o más graves si es que no se hace un tratamiento adecuado, tomando en cuenta en cuanto a guías o evidencias científicas en cuanto a poder tratar este tipo de pacientes, ¿no? Porque a veces no hacemos uso de la evidencia o no nos basamos en ciertas guías internacionales y seguimos realizando el tratamiento en guías ya desactualizadas, como se decimos, o simplemente empíricas. Sí, correcto lo que decís, siempre tratamos de buscar la medicina basada en la evidencia y no en la experiencia, ¿no? Eso es fundamental. En cuanto a complicaciones, te voy de lo más grave a de lo más grave. Lo más grave que podemos tener en este tipo de pacientes es que haga un evento cerebrovascular pero maligno, o sea que se infarte todo el hemisferio y que eso se hinche y termine en una muerte encefálica. Eso es lo que puede pasar, eso es lo peor, lo más catastrófico. Pero después tenemos otro tipo de complicaciones no menos importantes que siempre hay que tirar bola, digamos, a este otro tipo de complicaciones. ¿Cuáles? Convulsiones. ¿Cuáles? Fiebre. ¿Cuál otra? La disfagia, importantísimo. Los pacientes, por ejemplo, que tienen afasia o trastorno del lenguaje, siempre hay que buscar disfagia. La disfagia es el trastorno de la deglución. Esto es muy frecuente en este tipo de pacientes, algunos no lo testean, les dan de comer, se broncoaspiran y es ahí todo un círculo vicioso entre una infección pulmonar nueva por broncoaspiración y demás. Son cosas que pasan en este tipo de pacientes, pero que hay que investigarlas, ¿sí? Claro, y lo importante hay que darse cuenta anticipadamente, ¿no? Y es ahí donde el personal de enfermería debe estar capacitado continuamente para poder dar la alerta al equipo médico, al médico de guardia, a los que están haciendo su rotación, a los residentes, y ver si mi paciente ha presentado un estatus epiléptico, una epilepsia o una convulsión. Bueno, haciendo la diferencia, ¿no? Tomando en cuenta que son dos conceptos diferentes, una convulsión o principalmente el tema de la fiebre, ¿no? Porque hablábamos en el tema del medio interno que todo tiene que ser normo en este tipo de pacientes, ¿no? De normotenso o en el tema de la temperatura, que tiene que estar afebril, que en cuanto a los valores ionogramas igual debe estar ahí, no tiene que haber hipercapnia o hipernatremia, hipocalemia y todo lo que tiene que ver al área del ionograma. Muy bien, doctor, estamos llegando a lo que es la parte final, no sin antes agradecerle a usted por su tiempo, por poder cedernos este espacio para poder hablar de esto, que es muy lindo hablar de temas en cuanto al tema de salud y principalmente todo lo que tiene que ver con el área de neurocrítica. Doctor, estamos llegando a lo que es la parte final, no sin antes también queremos escucharlo para que pueda hacer una vez más la invitación a que puedan participar todos los profesionales de salud de esta primera jornada internacional que se viene próximamente. Bien.
prevenir, reconocer y actuar. Esto salva vidas y hay que hacerlo a todo nivel, ¿sí? Estas jornadas internacionales se van a llevar a cabo el 30 y 31 de octubre. Va a participar gente de varios países, de Argentina, de México, de España, y gente nacional muy reconocida. En Clínica Medical Center contamos con 5 ambientes de observación para diagnósticos precisos, tratamientos oportunos en ambientes confortables. Queridos amigos, estamos de vuelta nuevamente después de ese pequeño corte y que estamos nuevamente enfocados en este episodio, enfocado en lo que es la atención del paciente neurocrítico, principalmente en la patología del ataque cerebrovascular. Hemos hablado con el doctor José Martín Daza, especialista en el área neurocrítica, hablando y enfocándonos sobre este tipo de patología que sin lugar a dudas sigue siendo frecuente en cada uno de los nosocopios, en cada uno de los hospitales de emergencias y obviamente en las unidades de stroke o ataque cerebrovascular, teniendo en cuenta que cada minuto que pasa más de 5 personas en el mundo sufre un ataque cerebrovascular. Sigue siendo frecuente y es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera en discapacidad. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar, haciendo énfasis en poder prevenir y reconocer y actuar a tiempo para poder salvar vidas
a participar de la primera jornada internacional de urgencias neurovasculares, 30 y 31 de octubre, ahí en lo que es el Auditorio Martín Cárdenas de la Universidad Udabol. La modalidad es híbrida, diferentes invitados, tanto nacionales como internacionales, y el objetivo es poder compartir experiencia, compartir guías actualizadas en cuanto a evidencia para la atención de estos tipos de pacientes neurocríticos. Agradecemos una vez más al doctor José Martín Daza, quien es especialista en el área neurocrítica. También queremos agradecer a MedSci Capacitaciones, un lugar donde puedas realizar un curso principalmente de soporte vital básico o avanzado, o en cuanto a manejo de hemorragias con certificación avalada tanto nacional como internacional. También agradecemos a Clínica Medical Center, donde podrás encontrar la atención en cuanto a calidad y calidez y en cuanto a estándar en los diferentes servicios, tanto de terapia intensiva como de emergencia y otros servicios y gabinete de estudios que Confire. También queremos agradecer a Fundación Yo Salvo Vidas, esta fundación que se encarga de capacitar, de hacer feedback, de hacer retroalimentación en cuanto a temas de primeros auxilios, en cuanto a capacitaciones que tienen que ver con poder prevenir complicaciones en diferentes episodios o eventos que se manifiesten en la sociedad. Queremos agradecer a cada uno de ustedes también por haber sido partícipes de este episodio que tiene que ver con el podcast de Enfermería Virtual Bolivia. Queremos agradecer a todos ustedes y nos encontramos hasta una próxima oportunidad para hablar más temas en el área de la salud. Que pasen una excelente noche. Hasta entonces.